Buen día, mi nombre es Delis Alberto Ño Bustamante. En esta oportunidad voy a resolver un ejercicio de hidrodinámica. Dice, por una tubería horizontal de 20 milímetros de diámetro circula agua con una velocidad de 1 metro por segundo. Enseguida el otro tubo se estrecha a un diámetro de 16 milímetros. Calcular la velocidad del fluido en la parte estrecha y la diferencia de las alturas h entre los tubos como se muestran en la figura. Bien, como nos está pidiendo, voy a desarrollar las partes de esta tubería. Consiste que ya tenemos que la velocidad, la tubería horizontal de 20 milímetros de diámetro circula agua con una velocidad de 1 metro por segundo. Entonces ya tenemos, del área 1 tenemos la velocidad que es 1 metro por segundo, pero nos está pidiendo encontrar la velocidad del fluido de la parte estrecha, o sea, de la parte estrecha que es 16 milímetros. Entonces nos pide encontrar una incógnita. O sea, ahora, seguidamente voy a la ecuación de continuidad. ¿Qué nos dice? Que el caudal 1 va a ser igual al área 1 por la velocidad 1 va a ser igual a la área 2 por la velocidad 2. Bien, el área 1 es igual a pi por radio al cuadrado por la velocidad 1. Es igual el área 2, lo mismo, pi por radio al cuadrado por velocidad 2. Bien, reemplazamos valores, sabemos, ya, bajamos pi, va a ser igual al radio. Entonces, el radio, esto, la mitad, el radio siempre es la mitad, ¿no? Entonces va a ser a 10 milímetros elevado al exponente 2 por el volumen, la velocidad, que es 1 metros por segundo. Va a ser igual a pi por, ahora, el fluido de la parte estrecha, que es 16 milímetros, la mitad, entonces sería para el radio 8 milímetros al cuadrado por la velocidad que nos piden encontrar. Bien, seguido pi por 10 por 10, 100 milímetros por 1 metro por segundo. Es igual a pi por 64 milímetros por velocidad 2. Bien, las unidades, tenemos un pi aquí en el primer miembro, el segundo miembro, entonces eliminamos. ¿Qué nos quedaría? A 100 por 1 metro por segundo sería 100 milímetros por metros por segundo. Sobre, igual a 64 milímetros por velocidad 2. Bien, aquí tenemos para eliminar unidades, ¿no? Se va milímetros. ¿Qué nos quedaría? 100 metros por segundo. Va a ser igual a 64 velocidad 2. Entonces despejamos para encontrar velocidad 2. Entonces la velocidad 2 es igual a 100 metros por segundo sobre 64. Esto nos quedaría, ya, perdón, la velocidad, entonces la velocidad 2 va a ser igual a 100 entre 64, sale a 1,6 metros por segundo. Ya tengo la respuesta a la que nos pide encontrar la velocidad del fluido de la parte estrecha. Entonces ya lo tenemos que la velocidad 2 es a 1,6 metros por segundo. Bien, ahora nos dice encontrar la diferencia de las alturas que tiene los tubos, como se muestra en la figura. Bien, entonces, como vamos a encontrar un paso 1, que dijo que aplico la ecuación de Bernoulli en el punto 1 y 2. Entonces la ecuación de Bernoulli es igual a la presión 1 más la gravedad, la densidad por la gravedad por la altura 1 más un medio por la gravedad, por la velocidad 1 al cuadrado. Todo es igual a la presión 2
más la densidad por la gravedad por altura 2, más 1/2 por la gravedad por la velocidad 2 al cuadrado. Sabemos que el punto de referencia pasa por el mismo ¿no? Punto, en este caso. Entonces, sabemos que la presión 1 menos presión 2 es igual a 1/2 densidad por la velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado. Tenemos como la primera ecuación. Bien, en las presiones 1 y 2 tenemos que la presión es igual a la presión atmosférica, ¿no? Por la densidad, por la gravedad, por altura 1. Bien, la presión 2, en este caso, tenemos a la presión atmosférica, como podemos ver, más a la densidad por la gravedad por la altura 2. Bien, bueno, en el otro, para igualar ecuaciones, vamos a encontrar el otro. Entonces sería P1, la presión 1 menos la presión 2 igual a la densidad por la gravedad por la altura. Acá ya encontramos una ecuación 2. Ya. Seguidamente vamos a igualar la ecuación 2 en la ecuación 1. Entonces la densidad por la gravedad por la altura va a ser igual a 1/2 densidad por la velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado. Entonces despejamos, sería altura es igual a una por la densidad. Como podemos ver aquí esta parte, ¿no? Entonces trasladamos la densidad por la gravedad, como está multiplicando pasamos al otro lado, pero por división. Entonces, como ya tenemos acá una densidad con una densidad, entonces esas unidades eliminamos, ¿no? Ya, entonces 1,6 metros por segundo al cuadrado, que es la velocidad 2, menos 1 metro sobre segundo al cuadrado, que es la velocidad 1. Muy bien, entonces la altura va a ser igual a 2,56 metros por segundo menos 1 metro por segundo sobre 2. La gravedad es igual a 10, ¿no? Entonces 2,56 metros por segundo menos 1 metro por segundo, vamos a obtener 1,56 metros por segundo, ¿no? Sobre 2 por la gravedad, que es 10, nos quedaría 20. Bien, entonces 1,56 metros por segundo entre 20 nos va a quedar a 0, la altura va a ser igual a 0,078 metros. Redondeándolo sale 0,08 metros. Entonces nos piden, dice las diferentes alturas, los tubos que se muestran en las figuras. Entonces nos pide la altura. Bien, convirtiéndolo de 0,08 metros a centímetros, nos quedaría que la diferencia de alturas que se muestran en las figuras va a ser igual a 8 centímetros. Eso es todo. Muchísimas gracias.